El Evangelio de hoy, según San Juan, capítulo 8, del versículo 51 al 59. En verdad les digo, el que guarda mi palabra no probará la muerte jamás. Los judíos replicaron, ahora sabemos que eres víctima de un mal espíritu. Abraham murió y también los profetas. ¿Y tú dices, quien guarda mi palabra jamás probará la muerte? ¿Eres tú más grande que nuestro padre Abraham, que murió lo mismo que murieron los profetas? ¿Quién te crees? Jesús les contestó, si yo me doy gloria a mí mismo, mi gloria no vale nada. Es el Padre quien me da gloria, el mismo que ustedes llaman nuestro Dios. Ustedes no lo conocen, yo sí lo conozco, y si dijera que no lo conozco, sería un mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. En cuanto a Abraham, padre de ustedes, se alegró pensando ver mi día, lo vio y se regocijó. Entonces los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Contestó Jesús, en verdad les digo que antes que Abraham existiera, yo soy. Entonces tomaron piedras para lanzárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Es palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy Jesucristo nos da a conocer quién es Él. Jesucristo mismo nos dice, quien guarda mi palabra no probará la muerte jamás. Quien guarda sus enseñanzas de Jesucristo en su corazón, en su vida diaria, pues no morirá jamás. No morirá ya en el pecado. Estará vivo espiritualmente, porque Jesucristo es espíritu y en verdad. Porque después de la muerte física que tendremos cada uno de nosotros, tenemos un alma que tendrá vida después de la muerte. Porque Jesucristo es vida y en abundancia. Jesucristo mismo nos concede su palabra. Quien cumple sus enseñanzas, quien hace sus enseñanzas que Él nos ha dado a conocer, no andaremos muertos en la vida. Porque en estos tiempos, como en el tiempo del pasado, muchos estaban en pecado. Y al no querer escuchar la palabra de Jesucristo, murieron en pecado. Porque rechazaban a Jesucristo en su vida. Pero quien acoge la palabra de Jesucristo, quien cumple sus enseñanzas, pues Jesucristo mismo lo dice. El que guarda mi palabra no probará la muerte jamás. Pues
Pues los judíos replicaron: ahora sabemos que eres víctima de un mal espíritu. Los judíos tenían a Jesucristo como un mentiroso. Pero Jesucristo, que conocía lo que tenían en sus mentes, en sus corazones, Jesucristo seguía hablando con la verdad y con autoridad. Y los judíos dijeron: Abraham murió también, los profetas, y tú dices: quien guarda mi palabra jamás probará la muerte. ¿Eres tú más grande que nuestro padre Abraham, que murió lo mismo que murieron los profetas? ¿Quién te crees? Pues los judíos no conocían, teniéndolo a Jesucristo hace más de 2000 años junto a ellos, y no pudieron reconocer al Hijo de Dios, Padre Todopoderoso, porque no cabía en sus corazones ni en sus mentes. ¿Quién es el Hijo de Dios? No admitían a Jesucristo en su vida, porque veían a un hombre, hijo de carpintero, a un hombre sencillo, a un hombre humilde, que se juntaba con pecadores, cenaba con pecadores, porque predicaba a los que estaban extraviados, a los que no tenían quien los pudiera escuchar, quien los pudiera atender. Pero Jesucristo se hizo servidor de todos, y hasta en estos tiempos nos muestra Jesucristo con todo poder y autoridad, haciéndonos ver que sin Él no podremos hallar la luz para nuestra vida. Sin Jesucristo estaremos en pecado. Quien no acoge su palabra y no acoge sus enseñanzas de Jesucristo en su vida, pues vivirá en pecado y estará muerto en pecado. Entonces Jesús les contestó: si yo me doy gloria a mí mismo, mi gloria no vale nada. Es el Padre quien me da la gloria, el mismo que ustedes llaman nuestro Dios. Ustedes no lo conocen, yo sí lo conozco. Y si dijera que lo conozco, sería un mentiroso, como ustedes. Pues Jesucristo, si dijera yo no lo conozco a Dios, Jesucristo mismo lo está diciendo, sería un mentiroso igual que los judíos que conocían la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Y aún negaban la palabra de Jesucristo. Y Jesucristo continuaba diciendo: yo lo conozco y guardo su palabra. En cuanto Abraham, padre de ustedes, se alegró pensando ver mi día, lo vio y se regocijó. Y los judíos pues le dijeron: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Contestó Jesús: en verdad les digo que antes que Abraham existiera, yo soy. Jesucristo mismo, su divinidad, nos está dando a revelar que Él es Dios. Yo soy. Jesucristo, Dios Padre Todopoderoso, envió todo su amor en abundancia, no se guardó nada, para hacernos conocer que sin Él no tendremos vida, pero junto a Él tendremos vida y no conoceremos pues la muerte. Porque Jesucristo mismo lo está diciendo: yo soy. Jesucristo nos dice: el que guarda mi palabra no probará la muerte jamás. Pues no esperemos
que el maligno nos arrebata la palabra de Jesucristo. Conociendo a Jesucristo, no conoceremos la muerte jamás. Estaremos vivos en espíritu y en verdad junto a Jesucristo, porque Jesucristo quiere que cada uno de nosotros conozcamos su palabra, su salvación. El mensaje de Jesucristo es misericordia y amor. Es compasión para todos los pecadores. Todos somos pecadores, pero somos ya salvos. Somos hijos de Dios. Cuando cogemos su palabra y nos arrepentimos y nos concede Jesucristo la gracia de su perdón y vivir en la luz en plenitud de su amor. Pero como Jesucristo seguía predicando la palabra y tiene poder de vida hasta en estos tiempos su palabra, entonces tomaron piedras para lanzársele los judíos, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Jesucristo está siempre con nosotros en todo momento y en todo lugar. Así como fue rechazado Jesucristo por llevar su mensaje de salvación, de amor para cada uno de nosotros, también los que nos vamos a convertir, vamos a ser rechazados. Pero tengamos puesta nuestra fe, puesta en Jesucristo, que estaremos en la presencia de Él si guardamos sus palabras. Y no conoceremos jamás la muerte. Amén.